Mi primer invitado de la mañana es Alejandro Pérez Saldaña, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Alejandro, esta denuncia presentada contra Valoisa Martínez. La juez segunda liquidadora de causas penales, que es la que lleva el caso de Odebrecht, de Ricardo Martinelli, y también lleva el caso de New Business, que pasa, y ella pues fijó sus audiencias en medio del proceso electoral del partido Realizando Meta, proceso interno, las primarias para escoger a nuestro candidato presidencial, y eso expresamente lo prohíbe el Código Electoral, y no solamente eso, lo tipifica como delitos electorales. Son el artículo 519, que en el numeral sexto, dicen así, en referencia a las autoridades que abusen de la autoridad e influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos y o partidos políticos, u obstruyan el libre ejercicio de sus actividades proselitistas y electorales. Entonces, ¿cómo Martinelli va a hacer actividades proselitistas y electorales si está obligado a meterse en un salón de audiencia por un mes, 6 semanas, en el juicio de Odebrecht y en el juicio de New Business? De New Business? Entonces hay una violación directa al numeral 6 del artículo 519. Alejandro, si me permite una pregunta para que nuestra audiencia conozca a fondo ese tema. De acuerdo al juzgado, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli y actual candidatizado a optar por ser el candidato presidencial de RMI y ser el líder máximo de ese colectivo político, la jueza sostiene, y aquí viene mi pregunta, que ya las autoridades se han pronunciado de que el evento de la que ella habla, de la causa con que ella habla, ocurrió en un tiempo anterior y como consecuencia de esto no está amparado por el fuero electoral penal. ¿Qué respuesta? Esto no tiene que ver con el fuero penal electoral. Este es un delito para las autoridades que obstruyan la actividad proselitista de un candidato. Y eso lo obstruye. Es decir, que un candidato no pueda hacer proselitismo, que un actor electoral no pueda participar en mítines, en reuniones, buscar votos, porque está metido en un salón de audiencia. Eso es lo que penaliza este artículo. Esto no tiene que ver con el Código Penal Electoral. Y también el artículo 523, numeral 7, que trata de las autoridades que impidan que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de igualdad. Este es otro delito. Obviamente, la jueza Valoisa Martínez, ella es usuaria del Tribunal Electoral, pero además está obligada por ley a conocer todo lo que aparece publicado en el boletín informativo del Tribunal Electoral, todas las decisiones del Tribunal Electoral, y ella sabe que desde el 29 de mayo del año 22 se decretó el reglamento para las elecciones generales de mayo del 2024, es lo que se llama el PLAGEL, el Plan General de Elecciones. Ella lo sabe, y ella sabe porque es de dominio público. Yo le puedo traer 1000 noticias, publicaciones, memes, todo, en donde se relaciona a Ricardo Martinelli con la actividad proselitista y su participación electoral como candidato presidencial para la elección del mayo 24. Así que eso es de dominio público, ella lo sabe. Ella también sabe, porque apareció en el boletín informativo del Tribunal Electoral, que nosotros fijamos una fecha de elecciones primarias, la fijamos de un periodo, empezaron 4 de abril y culmina con la elección presidencial en las primarias el día 4 de junio. Entonces ella sabe que este periodo de proselitismo, de actividad electoral, de campaña política de Ricardo Martinelli están en este periodo. Sin embargo, ella fija sus audiencias
en el periodo de campaña electoral, en el periodo en que nosotros tenemos nuestro proceso electoral, en el periodo en que Ricardo Martinelli está corriendo como candidato. Obviamente hay una desigualdad, porque mientras Ricardo Martinelli está metido en un cuarto o un salón, en una audiencia, los otros, tenemos 3 candidatos más, los otros sí están haciendo proselitismo porque no están sometidos a la obligatoriedad de asistir a esta audiencia. Entonces, esta es otra norma, el numeral 7, el artículo 523, que prescribe este delito, porque son delitos electorales. Esta es otra cosa, esto no tiene que ver absolutamente nada con el fuero electoral, pero sí quiero tocar algo con respecto al tema. Pero una pregunta más para nuestra audiencia y para mí, que yo no soy abogado y quiero conocerlo. Asumamos que esta posición suya es respetada por el sistema judicial. Entonces, esto para los procesos judiciales. Bueno, esto, la Fiscalía Electoral tiene que hacer una recomendación que en materia penal se llama vista fiscal en el inquisitivo hacia el Tribunal Electoral, y entonces el Tribunal Electoral debe iniciar un juicio oral en contra de la jueza Valoisa Martínez. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía Electoral que la separe del cargo, porque ella no puede ser jueza de Ricardo Martinelli y le está violando sus derechos electorales y lo está poniendo en una situación de O sea, que esto no es automático, hay un proceso. No, hay un proceso, esto va al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral llamará a juicio y ella irá con sus abogados. ¿Y ya usted presentó eso ante el Tribunal Electoral? Esta es la primera. Yo probablemente mañana estoy esperando una prueba, presente la segunda en el caso de New Business, pasa, y probablemente el jueves presente otra. ¿Por qué? Porque el Código Electoral es muy claro con respecto, y ella hablando del foro penal electoral. El Código Electoral dice, cuando un juez, uno de los sindicados, invoca el foro penal electoral, la jueza inmediatamente tiene que suspender e irse al tribunal, ante un juez administrativo electoral y preguntarle, ¿este señor realmente tiene tiene o no tiene fuero penal electoral? Y si tiene, entonces ella tiene que hacer una solicitud para levantárselo, y si no tiene, entonces ella sigue con el proceso que suspendió. ¿Qué hizo la jueza Valoisa Martínez? Ella no suspendió ni un proceso. Y entonces, mediante un proveído, y le explico, un proveído es de mero cumplimiento. Un proveído es una resolución de menor jerarquía que un auto y que la sentencia en materia penal, pero contrario al auto y a la sentencia, los proveídos son inapelables. Entonces ella resuelve la petición del fuero mediante un proveído para que no haya apelación. ¿Me explico? Y entonces eso es bien abusivo. Toda petición tiene que ser resuelta y todo juez sabe perfectamente que la opinión de ellos no es la definitiva, que ellos tienen instancias superiores. ¿Por qué no darle el derecho a la defensa a este señor? Entonces, ¿qué hizo esta señora? No suspendió el proceso, negó el fuero penal electoral mediante un proveído y siguió con el proceso como si nada hubiera pasado. Eso es tremendamente delictivo, para que sepa. Una pregunta, entonces, ahora usted presenta esto, el fiscal electoral debe dar... Tiene que investigar. Tiene que dar una investigación. Sí, tiene que investigar. ¿Y él tiene un tiempo para eso? La verdad que no tiene tiempo, pero son rápidos. Deberían ser rápidos. Son rápidos, sí. Yo hago una solicitud que dice lo siguiente, y es importante para que se entienda cómo es el proceso. Dice que previo al cumplimiento de todos los procedimientos penales electorales, se investigue exhaustivamente a la jueza Valoisa Martínez, jueza tercera liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de la provincia de Panamá, por la supuesta comisión de los delitos descritos en el 519 y el 523 del Código Electoral, y que sus hallazgos sean remitidos mediante informe al Pleno del Tribunal Electoral para su juzgamiento, de conformidad con lo que prescribe el literal A del numeral 1 del artículo 723 del Código Electoral, para que la jueza sea juzgada y condenada por los delitos electorales cometidos en perjuicio de Ricardo Martinelli. Mira,
Y aquí hay lo más importante. Yo presento esta denuncia. Sí. La Corte Suprema de Justicia, cuando juzgó por pinchazo a Ricardo Martinelli, dijo que la presentación de la denuncia era la imputación contra Ricardo Martinelli. Entonces yo he presentado esta denuncia que en los términos del magistrado Mejía y los magistrados que tuvieron en el proceso, esto es una imputación automática. Y yo espero que ella sea imputada, porque aquí no se trata de que sea jueza o no, aquí se trata de si cometió o no cometió los delitos electorales que he denunciado, y que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, las denuncias son imputaciones automáticas. Debe ser imputada por el cargo y debe ser llamada a juicio. Pero usted es abogado, y yo soy político. Yo no creo que a nadie se le puede juzgar sin una imputación. A Ricardo Martinelli se le jugó 2 veces. Nosotros lo dijimos aquí, pero una cosa mal hecha no resuelve otra. Bueno, el artículo 210 de la Constitución dice que a mí me tienen que imputar un plan. Que los diputados, que los jueces de menor jerarquía tienen que seguir las directrices de la Corte Suprema de Justicia. No pueden desviarse de esa directriz. Si la Corte Suprema de Justicia en un fallo dijo que la denuncia contra Ricardo Martinelli era su imputación, ¿por qué vamos a nosotros darle el privilegio a la jueza Valoisa Martínez, que ha cometido para mí los 2 delitos claramente, y solamente investigarla? Aquí hay que imputarla y llevarla a juicio de una vez a esta señora que ha cometido barbaridades. Mira, el hecho de que ella, en vez de emitir una resolución diciendo, independientemente que ese no es el procedimiento electoral del Código Electoral, pero diciendo, no te acepto el fuero, y resolverte mediante un proveído que es de mero cumplimiento, o sea, precluyendo las posibilidades que tú ejerzas tu defensa. Esta señora, con el perdón de ella y de los que la nombraron y los que la han ordenado, esta señora debería ir presa por ese solo hecho de resolver un derecho subjetivo de Ricardo Martinelli mediante un proveído de mero cumplimiento, como si fuera cierres el libro 590 del expediente tal, como si eso es un derecho subjetivo. Ella tiene que resolverlo y darle la oportunidad al sindicado a que se defienda. Bueno, lo cierto es que, pues, ¿qué debe pasar? Entonces, bueno, el tribunal, ¿y qué tiempos va a haber? Porque esto puede enterrarse y se resuelve. Bueno, hoy no va a haber audiencia, porque ella está recusada. También ella negó un sinnúmero de pruebas y apelamos eso. Todo eso va ahora. El expediente se va a ir al segundo tribunal liquidador de causas penales, ¿no? Sí. Nosotros allá también vamos a invocar el fuero. Claro. Vamos al segundo a invocar el fuero. Pero esto va a seguir. Y esto va a perseguir a la jueza Valoisa Martínez mientras esté viva, porque esto es una aberración jurídica lo que ella hizo. Se desvió totalmente de lo que dispone el Código Electoral para tratar las invocaciones del Foro Penal Electoral. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Alejandro Pérez Saldaña, pues eso es lo que debe pasar, esta denuncia presentada contra Valoisa Martínez en la Fiscalía Electoral y lo del fuero, porque me parece que raro que ni siquiera el Tribunal Electoral se haya invocado, haya dicho una palabra. No se ha pronunciado sobre esta invocación nuestra. No se ha pronunciado. Debería. Debería. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto.